Hola chicos, muy buenos días. Hoy, en el curso de geometría, aprenderemos un nuevo tema, el plano cartesiano. Sí, veremos y conoceremos al plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? ¿Cómo se forma un plano cartesiano? Muy buenas preguntas. El plano cartesiano se determina cuando dos rectas perpendiculares se cortan. Ajá. La clase anterior conocimos a las rectas. Entonces, si nosotros tenemos dos rectas, una de esta manera y otra de manera horizontal, es decir, tenemos una recta vertical y otra horizontal, recordar que las rectas perpendiculares se forman, mejor dicho, forman un ángulo de 90 grados, correcto. Entonces, por aquí vamos a tener el ángulo de 90 grados. Muy bien. Este sería el plano cartesiano. Dos rectas que se cortan, dos rectas perpendiculares, una vertical y una horizontal, van a formar y van a generar al plano cartesiano. El eje o la recta que está de manera horizontal va a ser el eje X, o también llamado eje de las abscisas. La recta de manera vertical será el eje Y, o también llamado eje de las ordenadas. Estas dos rectas son rectas perpendiculares, pero también son rectas secantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se intersectan en un punto, que es este de aquí. Este punto será el punto cero, o también llamado origen, correcto. Este será el origen de las coordenadas. Como puedes ver, estas rectas van a formar cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Se va a dividir en cuatro, pero nosotros solo nos vamos a enfocar, en este caso, en el primer cuadrante. ¿Por qué en el primer cuadrante? Porque en el primer cuadrante todos los elementos van a ser positivos. Nosotros vamos a estudiar a los elementos positivos. Al eje de las abscisas, el eje X de números positivos, como podemos ver aquí, y al eje de las ordenadas también de manera positiva. ¿Ok? Este es el plano cartesiano. Este es el famoso plano cartesiano. ¿Ok? Excelente. Este plano cartesiano nos va a ayudar para conocer las coordenadas. Estas coordenadas van a tener dos elementos. Recuerda, cuando conocimos al punto, dijimos que una marca se le nombra como punto. Este punto, en este caso del plano cartesiano, se le van a llamar coordenadas. Veamos aquí. Por ejemplo, tenemos por acá al punto A. Observa, tenemos al punto A. Este punto A va a tener dos elementos, X e Y. X
está en el eje de las abscisas. Correcto, el primer punto va a estar en el eje de las abscisas, en el eje X, en esta zona. Aquí, donde señalo en estos momentos, en el eje X. El segundo, que es Y, va a estar en el eje de las ordenadas, es decir, en la parte vertical, en esta zona. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener que ubicar esos puntos dentro del plano cartesiano. Por ejemplo, nos dan aquí B 3.7. El punto B se encuentra en el eje X en 3 y en el eje Y en 7. ¿Quién sería la abscisa y quién sería la ordenada? Muy bien. Como primero está el 3, entonces la abscisa será el 3, porque la abscisa va primero. Segundo está el 7. Por lo tanto, la ordenada será el 7. ¿Ok? Perfecto. De igual modo por aquí tenemos el punto C, se encuentra ubicado en 2.13. Entonces el 2 será la abscisa y el 13 será la ordenada. ¿Sí? Recuerda, nosotros vamos a trabajar en el primer cuadrante. Entonces, veamos unos ejercicios para saber a qué nos estamos refiriendo. Actividades. Wow. Tenemos aquí un gráfico, observa. Tenemos un gráfico y a nuestro amigo se le ha entreverado la ficha de su ajedrez. Y para encontrarlo debemos saber cuáles son sus coordenadas. Entonces, veamos. ¿Cómo vamos a resolver esto? Ejercicio 1 dice, completa las coordenadas de esta ficha que viene a ser la reina. ¿Ok? La reina. Perfecto. ¿Qué voy a hacer, profesor? ¿Qué debo hacer para encontrar las coordenadas? Muy bien, tenemos que saber en qué punto de X se encuentra y en qué parte del eje Y se encuentra. Para eso voy a hacer lo siguiente. Primero tengo que ubicar el punto. ¡Ah! Excelente. Aquí tengo a la ficha, a la reina. ¿Cuál sería su punto? El punto sería aquí, ¿verdad? Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es trazar una línea a ese punto. Trazar una línea. ¿Está? Hasta ese punto. Hacia la izquierda, que es el eje Y, y hacia abajo, que es el eje X. Muy bien. Entonces, ya tengo ubicado la coordenada. ¿Por qué? Porque primero, ¿quién va a ir? El eje X. Muy bien, aquí. Ajá, él. Él sería mi primer elemento. X, 2. Muy bien, aquí va el 2. Y ahora, el segundo elemento sería Y. Eje Y, recuerda. Eje Y. Y por acá abajo está el eje X. ¿Cuáles serían sus coordenadas? Recuerda que primero debemos escribir X. 2, ya está escrito el 2. Y luego debemos escribir Y. Ah, Y sería... Perfecto. ¿Cuáles serían las coordenadas de esa ficha? Bueno, sus coordenadas sería 2, punto y coma,
2, punto y coma, 3. Esas serían las coordenadas de esta ficha. ¿Ok? Muy bien. Veamos cómo podemos ubicar otras fichas. Perfecto. El ejercicio 3 me dice, del gráfico A, aquí tenemos el gráfico A, ¿sí? El gráfico A, las coordenadas de la ficha A del caballo son, ok, profesor, usted me dijo que debo trazar una recta de, primero debo ubicar el punto, ok, ubiquemos el punto. El punto del caballo es este. Muy bien, ahí está. Ese es el punto. Lo siguiente que debemos hacer, o el segundo paso que debemos hacer, es ubicar una línea en el eje que corte hacia el eje Y. Ya está. Y otro hacia abajo. Uno a la izquierda y el otro hacia abajo. Muy bien. Entonces, el que está hacia abajo, como está en el eje de las X, ese será la abscisa. El que está hacia la izquierda, que está en el eje Y, ese será la ordenada. Por lo tanto, ¿cuáles serían los puntos de la ficha del caballo? Primero el de X, 5. Bien, aquí iría el 5. Y segundo, también sería 5. ¿Ok? Perfecto. Primero siempre va el de eje de las X, de las abscisas. Y luego el de la recta Y o de las ordenadas. Ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, queremos saber la ubicación de la ficha del rey. El rey. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicar al punto. Muy bien, ubiquemos al punto. Ahí está. Ahí se encuentra la ficha del rey. Lo segundo que debemos hacer es trazar rectas para ayudarnos. Algunos de repente tienen una muy buena observación y ya se dan cuenta directamente dónde puede estar. Pero la recomendación es realizar primero con rectas para poder ayudar. Entonces, la primera recta que vamos a hacer es hacia la izquierda. Y luego hacia abajo. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos ubicado las coordenadas de la ficha del rey. ¿Quién sería primero? Correcto, el que está abajo, ¿verdad? El 4, eje X, eje de las abscisas. Por lo tanto, primero irá aquí el número 4. Luego va en el eje de las ordenadas. Aquí, el 1, correcto. Por lo tanto, aquí iría el número 1. ¿Cuáles son las coordenadas de la ficha del rey? Correcto, sería 4, punto y coma, 1. ¿Cuáles serían las coordenadas de caballo? Sería, en este caso, 5, punto y coma, 5. Perfecto. Esa es la manera como debemos ubicar las coordenadas, en este caso de una ficha del ajedrez, en el plano cartesiano. ¿Ok? Como ven, está muy sencillo. Aquí también debemos ubicar, tenemos letras, ¿sí? Y cada letra tiene que tener sus coordenadas. Primero es el eje de las abscisas, recuerda, ¿sí? Primero es el eje de las abscisas, el eje X, y luego es el eje de las ordenadas, ¿ok? Siempre primero va
las abscisas y luego las ordenadas. ¿Ok? Muy bien, como ves está muy fácil, muy sencillo. Oh, aquí tenemos que ubicar a ciertos elementos. Está el pollito, está la isla, está... Por aquí hay una hormiguita y por aquí hay un ser. Entonces hay que ubicar a esas figuras dentro del plano cartesiano. Como ves está muy sencillo, muy fácil para que puedas divertirte. Sé que podrás realizar todos los ejercicios porque no hay nadie mejor que tú ni nadie más inteligente que tú. ¡Éxito, chicos!